Capítulo 171. Chen Yiling estaba tan sorprendida que comenzó a entrar en pánico. Quería activar la espada espiritual que había entrado en su cuerpo, pero no era lo suficientemente fuerte y no podía sacarla. Solo pudo decir impotente, gracias, mayor. Sword Emperor Gale, eres realmente desvergonzado. Hemos encontrado minuciosamente la espada espiritual y quieres quedártela para tu discípulo así como así. El rostro del anciano vestido de brocado estaba tan negro como el fondo de una olla. Realmente no tuvo suerte hoy. Incluso el pato que estaba a punto de entrar en su boca voló a la olla de otra persona. Estaba a punto de morir de depresión por las muchas pérdidas que había enfrentado hoy. Compañero daoísta Wang, eres tan rico que tu riqueza es comparable a la de un país. También te llamaste a ti mismo el Señor Perfecto de los Tesoros. Ya que estás lleno de tesoros y no te falta una espada tan espiritual, ¿por qué pelear con un joven? Espada Emperador Gale se rió entre dientes. ¿Cómo te atreves a refutar tan descaradamente? El perfeccionado Señor de los Tesoros estaba tan enojado que le empezaron a doler los dientes. No importa cuán rico fuera, no tenía muchos de esos artefactos luminosos. Lo más importante, esta cosa fue desenterrada por todos juntos. Mucha gente murió por eso, pero se fue volando. Sin mencionarlo a él, los otros cultivadores de las empresas comerciales conjuntas tampoco pudieron soportarlo. Suspiro, esta espada tiene un espíritu. Ya que ha elegido a su amo, ¿por qué no cumplimos su deseo? Sword Emperor Gale era claramente desvergonzado. Dijo descaradamente, ¿qué tal esto? Te debo un favor en nombre de la espada. Si hay algún problema más tarde, los ayudaré a todos, ¿está eso bien? El Señor de los Tesoros perfeccionado miró a Chen Yiling con tristeza. Podía decir que este anciano claramente quería que su joven se tragara esta espada. Sería muy difícil para él recuperarlo. Solo podía apretar los dientes. Entonces recuerda esto bien. Si tienes algo que hacer más tarde, no te niegues. Cuando Sonsi vio esta escena, inmediatamente sintió que el té en su mano palidecía en comparación. Había una frase que decía que no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Pero esto era equivalente a tener un almuerzo gratis de la nada, y este almuerzo también era un artefacto luminoso. Esta cosa era un arma de etapa de transformación del alma y había nacido con espiritualidad. Si tuviera que comparar esta espada con armas de su vida anterior, un tesoro luminoso con espíritu e inteligencia como esta espada sería un nivel más alto que un arma con inteligencia artificial. Incluso a un cultivador de Nesen Soul le resultaría difícil poseer tal tesoro. Mientras que alguien como Chen Yiling podría simplemente adoptar una postura y gritar pidiendo una espada espiritual en cualquier momento y la espada espiritual volaría hacia ella automáticamente. ¿Qué tan pretencioso fue eso? Maldita sea, yo también tengo el cuerpo de Dao psíquico, ¿por qué no se me arrojan tesoros? Los ojos de Sonshor se movieron mientras miraba la tumba de la espada. No había más espadas espirituales adentro. Esta chica es muy afortunada. Fue elegida por la espada espiritual como su maestra. Su cultivo debe haber mejorado a pasos agigantados. Será fácil para ella formar su núcleo dorado. Estoy celosa. Esta chica tiene una espada espiritual protegiéndola ahora. Mientras no muera prematuramente, no debería ser difícil para ella convertirse en una emperadora de la espada. Fan Gan también estaba verde de envidia. Los ojos de Sitian ya estaban oscuros. Entonces matémosla de antemano. La mayoría de las personas de las otras sectas también miraron a Chen Yiling con miradas hostiles. Para ser reconocida como maestra por una espada espiritual a una edad tan joven, representaría una gran amenaza cuando avance. La mejor solución a tal amenaza era cortarla de raíz. HMPH, ¿qué estás mirando? Si tienes la habilidad, ve y atrae un artefacto luminoso tú mismo. Los ojos de Sword Emperor Gale explotaron con una aura aguda, rompiendo las miradas maliciosas de muchas personas, causando que algunas personas con motivos ocultos se retiraran temporalmente. Le sonrió a Chen Yiling. De hecho, el rey de la espada del cielo cenita ha acogido a un buen discípulo. Sígueme de cerca a mi lado y no le des a ninguno de ellos la oportunidad de atacarte. Sí, mayor. Chen Yiling en secreto exhaló un suspiro de alivio. De hecho, estaba bajo mucha presión por ser observada por tantas personas con malas intenciones. Ahora, un emperador de la espada había prometido personalmente que, como mínimo, no tenía que preocuparse por ser asesinada por una potencia. Hermano Gale, felicitaciones. Tu departamento de cazadores de demonios pronto tendrá otro élite. Los cultivadores de alma naciente de la Academia Qianzhen juntaron sus puños. Todos eran de los departamentos de Gran Qian, por lo que, naturalmente, tenían que ser amables entre ellos.
Felicitaciones también. Hay un edificio de técnicas de cultivo allí. Cuando llegue el momento, hay una gran posibilidad de que todos ustedes obtengan poderes divinos y artes espirituales. Sword Emperor Gale sonrió mientras miraba un edificio simple y sin adornos. Las palabras, Tensausen Dharma, estaban grabadas en él. Claramente, esta era una herencia de la antigua secta que consistía en sus técnicas de cultivo y poderes divinos. Es difícil. Esta torre de las 10.000 leyes es probablemente una de las principales fuerzas defensivas de esta ruina. No creo que podamos romperlo solos. Este último negó con la cabeza. Vestía una túnica de erudito y sostenía un tesoro mágico en forma de regla en su mano. Miró un edificio a más de 10 millas de distancia y reflexionó. Nuestro lado parece ser capaz de conducir a la sala de alquimia. Si atacar solos realmente no funciona, podemos trabajar juntos para explorar ambos lugares juntos. Sugirió el emperador Espada Gale. Es lo que pensaba. El anciano con túnica confuciana asintió. En este momento, a medida que los nodos de la formación de matriz fueron destruidos uno tras otro, la situación dentro de la formación de matriz se volvió cada vez más clara. La situación cerca de las diversas facciones grandes se reveló aún más. Desde el aire, se podía ver qué partes de las ruinas eran importantes y cuáles ordinarias. Por ejemplo, el lugar más cercano al Sky Demon Cult era el Weapon Pavilion. Desde lejos, podían ver Willow West saliendo disparado de él. Esto hizo que los ojos de las compañías comerciales conjuntas, que acababan de perder una espada espiritual, se iluminaran, y también optaron por acercarse al pabellón de armas. Trabajo duro. Pronto podremos ingresar a esta área donde viven estos antiguos cultivadores. También podría haber artefactos luminosos adentro. Lu Yu miró a las diversas potencias principales que se acercaban a los lugares importantes. Pero no eligió renunciar a la sala de estar relativamente común frente a él. La razón principal fue que la formación de arreglo aquí estaba casi rota. Estaban a punto de entrar en este lugar pronto. Si se rindieran ahora, los costos irrecuperables serían demasiado altos. Esta era una sala de estar. Era un poco como la residencia de los discípulos ordinarios. Las cosas plantadas cerca eran relativamente ordinarias. Por lo tanto, todos confiaban en su edad para compensarlo. Todos se prepararon para lanzar otro ataque conjunto. Todo tipo de ataques fríos aterrizaron en la formación de matriz y la barrera de formación de matriz comenzó a distorsionarse antes de finalmente colapsar con una explosión. Esta era una residencia con docenas de pequeños edificios. Parecía un pequeño pueblo con un restaurante en la entrada. La barrera fuera del restaurante desapareció y un círculo de olas se extendió, formando una ráfaga de viento que barrió el polvo del interior. La residencia que había estado desierta durante incontables años finalmente fue ocupada nuevamente por personas. Capítulo 172. Había mucho musgo creciendo en los escalones, y las malas hierbas crecían en las grietas de la piedra. Una gran cantidad de telarañas bloqueaban el camino, haciéndolo parecer severamente deteriorado. También había algunas palabras antiguas grabadas en las casas. Mientras todos observaban, una sombra negra pasó repentinamente. ¿Qué es eso? El anciano que estaba a punto de entrar a la casa para echar un vistazo se sorprendió. Porque incluso con su fuerza, en realidad no logró verlo con claridad. Ten cuidado. Es un tipo de araña que vive aquí desde hace muchos años. Su fuerza no será simple. Lu Yu recordó. La mariposa venenosa corrupta de antes había dejado una profunda impresión en él. A un lado, Sonsi terminó su restauración y pisó el río de sangre. Parecía que estaba caminando sobre las olas, pero de hecho, solo estaba usando los tesoros del Dharma para volar. Silbido. Antes de que pudiera acercarse, de repente aparecieron hilos blancos en la construcción de esta sala de estar. Cuidado con las telas de araña. Lu Yu ya estaba preparado. Con un levantamiento de su mano, una cadena negra se estiró como una serpiente venenosa, bloqueando la telaraña que se acercaba. Sin embargo, los demás fueron envueltos por la telaraña. Chi. 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 La telaraña contenía propiedades corrosivas aterradoras. Tan pronto como enredaba a una persona, corroía su energía de esencia protectora. ¡Ayúdame! La persona atrapada gritó de pánico. Una bola de fuego dorada cayó repentinamente del cielo y explotó. Las llamas que contenían altas temperaturas destructivas se extendieron y quemaron la telaraña que se disparó en secreto. Sonsi apareció entre ellos y se quedó mirando la mansión. Este lugar parece una cueva de seda enrollada. Hay arañas por todas partes. La persona atrapada aprovechó la oportunidad para escapar y le dijo agradecida a Sonsi, gracias,
túnicas de sangre anciana. Comprendido. Lu Yu elogió a Sun Si. Compañeros túnicas de sangre daoístas llegaron en el momento adecuado. Como la mayoría de las personas de la secta fantasma celestial cultivaban técnicas de cultivo yin, los métodos de Sun Si compensaron sus deficiencias. Algo como eso. Tenemos que seguir al grupo principal. Sun Si no hizo comentarios. Su mirada se posó en la araña que emitía sonidos extraños. Cuando estos tipos aparecieron, se dio cuenta de que los artefactos de Dharma del tazón de limosnas que había colocado en su anillo de almacenamiento se estaban calentando. No sabía si fue causado por estos tipos. Vete primero. Los muchachos aquí no son simples. Mountain Mudding Daoist dijo, realmente no esperaba que hubiera una criatura viva tan poderosa aquí. Miró solemnemente a una mansión. Estaba densamente lleno de telarañas y había un débil coloso atrincherado en él. Si quisiera pasar por aquí y llegar al centro de las ruinas, no podría evitar esto. Entre la multitud, Sun Si también estaba evaluando en secreto la peligrosa presencia. Sintió una gran sensación de peligro por esta cosa. Definitivamente no era una bestia demoníaca ordinaria. Para hacerlo sentir de esta manera, esta cosa tenía que estar al menos en el reino del alma naciente. Finalmente, puedo encontrar algo más para matarme, eres tú. Sun Si decidió alimentar a esta bestia demoníaca unas cuantas veces más después. Grieta. De repente, una casa se abrió y un grupo de arañas de lomo negro y vientre blanco salió arrastrándose con susurros. Estas arañas eran todas muy grandes. Los pequeños eran como ruedas de molino, y los grandes eran comparables a un pequeño edificio. Hicieron crujir los edificios cercanos. En un abrir y cerrar de ojos, no menos de 100 arañas aparecieron en los edificios circundantes. La mucosidad en sus bocas se retorció y escupió telarañas corrosivas nuevamente. HMPH. Ghost Butcher levantó la mano y un círculo de viento fantasma negro apareció debajo de su mano. Era como una hoja de viento en espiral. Mientras giraba rápidamente, cortó las telarañas de tal manera que las telarañas no las golpearon. Lu Yu miró las profundidades con frialdad. Para que te cultives a este nivel, incluso si no has cultivado un espíritu demoníaco, tu inteligencia no será baja. Si sabes lo que te conviene, no nos provoques. Con un rugido bajo y un sonido retumbante, una extremidad negra y peluda se clavó en el techo como una barra de acero. Entonces, un cuerpo parecido a una montaña apareció de la mansión, emitiendo un aura opresiva. ¡Qué araña más grande! Lu Yu, que acababa de regresar al lado de Lu Yu por persuasión de Old Man Nightmare, se quedó estupefacta al mirar la gran araña que había aparecido en el techo. ¿Todavía te atreves a venir? Realmente tienes un deseo de muerte, ataquemos juntos y matémoslo a él y a todos sus descendientes. El rostro de Lu Yu se oscureció. Justo cuando estaba a punto de golpear primero y ganar ventaja, se escucharon una serie de silbidos. Las arañas cercanas abrieron la boca una tras otra, y de repente aparecieron telas de araña. En un abrir y cerrar de ojos, envolvieron los edificios cercanos y convirtieron el área en una enorme jaula, atrapando a todos dentro. No solo eso, sino que más telarañas atravesaron el espacio, separando a todos. Era un ejemplo clásico de querer destruirlos uno por uno. Ataque rápido, no podemos darles una oportunidad. Lu Yu sintió que algo andaba mal. Levantó la mano y aplaudió, lanzando un poderoso ataque. Desafortunadamente, todavía era demasiado lento. Había muchas arañas a su alrededor, y en un abrir y cerrar de ojos, la telaraña blanca había pasado por los alrededores, separando a todos. Lu Yu y los demás no tenían miedo de esto, pero también era muy problemático enredarse en la resistente telaraña. Aquellos que eran más débiles serían derrotados fácilmente en este momento. Cuando Sun Si vio esto, sus ojos se iluminaron. Tomó la iniciativa de correr hacia el emperador araña en el techo. La llama Pyorian en su mano ardió y la telaraña se derritió en el momento en que entró en contacto con ella. Este chico. Cuando Lu Yu vio que Sun Si se atrevió a correr, resopló, realmente no le tienes miedo a la muerte. Cuando Lu Yu vio a Sun Si atacar al emperador araña, una cadena salió disparada de su mano para envolver al emperador araña a través de las telas de araña. Anciano túnicas de sangre, yo lo controlaré. Piense en una forma de atacar con Pyorian True Fire y obligue a sus hijos y nietos a regresar para ayudar. En este momento, el cuerpo de Mountain Mudding Daoist se expandió repentinamente. Un aura negra y siniestra y llamas rojas brotaron de su cuerpo y se liberó una aterradora fuerza explosiva. En un abrir y cerrar de ojos, se transformó en un gigante de 30 metros de altura. Las llamas surgieron en su mano cuando levantó la mano y tiró con todas sus fuerzas, desgarrando muchas telarañas.
Sin embargo, aparecieron más telas de araña y lo enredaron. Maldita sea, lo que más odio es este tipo de cosas. Mountain Moving Daoist estaba un poco enojado. Estas arañas no representaban una gran amenaza, pero las telarañas eran muy resistentes. Eran muy efectivos contra personas como el que no se movían rápido. No desperdicien su energía, lo haré. El aura gris y siniestra del cuerpo de Ghost Butcher aumentó. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en una existencia fantasmal de cientos de metros de altura. Desapareció en un instante e ignoró las densas telarañas mientras cargaba hacia el emperador araña. Sonsi acababa de sostener una gran bola de fuego cuando vio a Ghost Butcher usar un método similar a un fantasma malvado. Ignoró el ataque físico y agarró al emperador araña con su garra fantasma. Con un grito, el emperador araña resultó gravemente herido. Su abdomen goteaba sangre. En su ira, levantó sus patas de araña y apuñaló a Ghost Butcher como si estuviera apuñalando con lanzas. Estas patas de araña destrozaron la casa y atravesaron el cuerpo de Ghost Butcher como sombras. Sunshine no pudo evitar pensar en el fantasma de cabeza grande que podría cambiar su forma en ese entonces. Claramente, el carnicero fantasma actual era más fuerte. No lo mates. No estoy muerto aún. Al ver que Ghost Butcher quería romper la cabeza del emperador araña con una sonrisa siniestra, Sunshine estaba un poco ansioso. En este momento, una gran telaraña blanca como la nieve salió disparada con extrema frialdad. Esta telaraña contenía una energía poderosa y también era efectiva contra las sombras fantasma. Cuando se extendió una aura fría, restringió con éxito el cuerpo de Ghost Butcher. Obviamente, el emperador araña no tenía experiencia previa en el trato con Ghost Butcher. Ahora que había reaccionado, naturalmente había encontrado una manera de lidiar con él. Sonsi aprovechó la oportunidad para acercarse y arrojó una bola de fuego a la cara del emperador araña. Este último sintió el dolor y también le dio a Sonsi una probada de su telaraña. Estaba envuelto por la telaraña. La fuerza fría hizo que su cuerpo se pusiera rígido rápidamente antes de que lo detuvieran. El débil cuerpo del emperador araña resultó herido y tenía la intención de retirarse. Arrastró a Sonsi, a quien consideró que tenía un alto contenido de proteínas y contenía abundante esencia de carne y sangre, y rápidamente se retiró a su nido. Ghost Butcher se liberó de la telaraña. Cuando se dio la vuelta y vio que Sunshine todavía estaba detrás de él, no pudo evitar reírse. Este chico está herido y quiere comer algo para reponer energías. Desafortunadamente, el que capturó era solo un clon. Está destinado a no estar lleno. Sonsi, que estaba disfrazado de clon, no habló. Miró el nido del emperador araña. Era una cueva en un patio, cubierta de hielo y telarañas. En la cueva, una pata de araña pasó como un rayo y atravesó la cabeza de Sonsi, revelando picos fríos. El emperador araña abrió la boca y mordió el cuerpo de Sonsi. Después de 2 mordiscos, la comida en su boca desapareció repentinamente. Sonsi apareció de la nada y miró al emperador araña con una sonrisa. Lanzó una bandera de matriz para bloquear la detección afuera y corrió hacia el emperador araña. El emperador araña estaba furioso. Sus piernas, que eran comparables a los tesoros del Dharma, apuñalaron de nuevo, clavando a Sonsi, que no había activado su defensa en absoluto, en el hielo. Inmediatamente, la sangre fluyó profusamente. Sin embargo, 3 segundos después, estaba mirando a Sonsi, quien había revivido nuevamente, en estado de shock y confusión. ¿Qué era esto? ¿Por qué no se podía matar esta comida? Capítulo 173. Había crecido en esta ruina aislada y había vivido durante miles de años. Pero nunca había visto una comida tan extraña. La razón por la que sintió que la otra parte todavía era comida fue principalmente porque esta persona no se resistió mucho y era fácilmente detectable. Grieta. Grieta. La superficie de hielo estaba clavada con agujeros. La sangre salpicó y desapareció. El emperador araña se derrumbó gradualmente. Miró fijamente a Sonsi y atacó con las 8 patas. Una serie de imágenes secundarias perforadas. Afuera, mientras el emperador araña se retiraba herido, las otras arañas también se retiraban a los edificios circundantes como una marea, dejando tras de sí telarañas entrecruzadas. ¿Quién diablos dejó a las Frigid Snow Spiders, después de tantos años, se han multiplicado en grupos? Mountain Moving Daoist maldijo mientras destruía la telaraña que lo enredaba y recuperaba su libertad. Las ruinas aquí son muy abundantes. Siento que se fueron a toda prisa por alguna razón en ese entonces y dejaron muchas cosas buenas. Ghost Butcher se deshizo de la telaraña y encogió su cuerpo. Parecía estar en un pensamiento profundo. Por supuesto,
Lo que dejaron atrás también podría ser algo que ya no necesitaban. Lu Xiu asintió y miró el nido en la mansión. Detrás había un pequeño camino que conducía a las profundidades. Si quería avanzar, tenía que lidiar con el problema frente a él. Los núcleos demoníacos de tales bestias demoníacas tienen atributos yin. Son muy adecuados para los cultivadores de nuestra secta. Pensemos en una forma de matar a más de ellos. Mountain Moving Daoist miró al viejo fantasma con túnica de sangre. Usa métodos de atributos de fuego para contener a estos tipos. Todos, saquen sus piedras espirituales de atributo fuego. Muchas personas parecían avergonzadas. Sitian ya negó con la cabeza. Tío Mountain Mover, no tengo ninguna piedra espiritual de atributo fuego. Saca todo lo que tengas, estableceré una formación de matriz para invocar el Fire y quemar los nidos de estos tipos. Mountain Moving Daoist arrojó sus tesoros de Dharma. Luego, sacó piedras de color rojo oscuro con runas de fuego grabadas en ellas y las colocó de acuerdo con una formación específica. Formó un sello de mano con una mano. Con una bocanada, apareció un círculo de fuego y rápidamente formó una formación de matriz de fuego. Llamas de color rojo oscuro se condensaron en el centro. Rugido. Las llamas aumentaron cuando apareció un lobo de fuego y rugió hacia el cielo con un aura violenta. Tira las piedras espirituales. Instó Daoísta en movimiento de montaña. Primero arrojó las piedras espirituales de su cuerpo a la formación de matriz. Con un grito, el cuerpo del lobo de fuego creció rápidamente. Mientras todos lanzaban piedras espirituales de atributos de fuego, este lobo de fuego continuó creciendo mágicamente. Pronto, se convirtió en un enorme lobo de fuego de 100 metros de altura. El vacío tembló, y el lobo de fuego gigante caminó hacia el nido en el suelo. Levantó sus garras y golpeó, y la mayoría de las telarañas que sellaban los alrededores se rompieron instantáneamente. El clon de Sonsi echó otro vistazo y envió la información a su cuerpo principal. En el nido, Sonsi vio la técnica de Mountain Moving Daoist a través de su clon. Estaba ligeramente sorprendido. Esta técnica es poderosa. Combina hechizos y formaciones de matriz. El lobo no solo tiene un poder poderoso, sino que también puede moverse con agilidad. El lobo de fuego cargó. Incluso Sonshore, que estaba en el nido, podía sentir una ola de calor. Sintiendo peligro, el emperador araña siseó y ordenó a más de sus hijos y nietos que salieran. La masa negra de arañas bloqueó la entrada de la cueva y escupió una gran cantidad de telarañas. Sin embargo, tan pronto como entraron en contacto con las llamas infernales, rápidamente se convirtieron en cenizas con un sonido chisporroteante. Criatura malvada, este Infernal Blaze es comparable al True Samadhi Fire, ¿crees que una simple telaraña puede detenerlo? Mountain Moving Daoist se burló y cambió sus sellos manuales. El lobo de fuego abrió la boca y escupió una columna de fuego. Auge. Un grupo de arañas explotó y muchas murieron. En el aire, la fragancia de la carne asada se extendió rápidamente. Estallido. Algo cayó de la cueva. Una araña fue lanzada hacia atrás. Todo su cuerpo emitía humo negro y vapor. Luchó un par de veces sobre el hielo antes de dejar de respirar. Sonsi olfateó y se dio cuenta de que su cadáver quemado olía bastante fragante. No pudo evitar babear. Hace mucho tiempo que no como carne. No esperaba tener tanta hambre cuando vi la carne de araña. Estaba un poco sin palabras. Miró a la enorme araña, es tan grande. La carne debería ser comestible, ¿verdad? Justo cuando estaba considerando si debería intentarlo, la atención del emperador araña fue atraída por el lobo de fuego afuera. Su cuerpo parecido a una montaña se movió y sus 8 patas se movieron mientras se arrastraba ágilmente fuera de la cueva. Oye, ¿no me vas a matar? Sonsi se quedó sin palabras. Estuvo solo unas pocas veces más lejos de subir de nivel, pero este tipo salió corriendo y dejó de matarlo. En este momento, el emperador araña ya no estaba de humor para preocuparse por Sonsi, a quien no se podía matar. Apareció en la entrada de la cueva y miró al lobo de fuego que estaba matando en todas direcciones. Una fría telaraña salió disparada. Su telaraña era mucho más fuerte. Incluso Mountain Moving Daoist no pudo liberarse, por lo que tuvo un efecto restrictivo en el lobo de fuego. Sin embargo, todo el cuerpo del lobo de fuego estaba hecho de llamas. Bajo la temperatura sorprendentemente alta, el poder de la telaraña se evaporó rápidamente y no pudo resistir la quema. El lobo de fuego rápidamente se liberó y se abalanzó sobre el emperador araña. Los dos comenzaron a pelear en la entrada de la cueva. En la distancia, Lu Xiu y los demás se acercaron, listos para asestar un golpe fatal al emperador araña en cualquier momento. Sin embargo, había muchas arañas aquí.
Confiaron en la ventaja de los números para bloquear a todos. Junto con la restricción de las telas de araña, no podrían matar durante un tiempo. Sonsi vio todo esto. Se acercó lentamente y sacó una pata de araña. Entonces, sus ojos se iluminaron. La carne en la pata de la araña era blanca como la nieve y era apetecible con solo mirarla. Sonsi sacó algunos condimentos y los roció. Le dio un mordisco e inmediatamente abrió mucho los ojos, revelando una mirada de placer. Independientemente de lo acalorada que fuera la batalla exterior, caminó tranquilamente hacia las profundidades del nido. El aire frío llenó el aire aquí, y cuanto más se adentraba, más frío se volvía. A medida que el terreno descendía, la cueva se hizo más y más profunda y la luz se volvió más tenue. Al final, descubrió una gran pieza de jade. Esta piedra era como una cama, y había runas grabadas en ella. Había un montón de bolas del tamaño de un huevo. ¿El huevo del emperador araña? Sonsi le dio un mordisco a la carne de la pata de araña y se acercó. Justo cuando estaba a punto de asar un huevo de emperador araña para comer, encontró una ficha de jade detrás del huevo. También estaba lleno de un aura fría. ¿Se ve bien? Extendió la mano para recoger la ficha de jade. Este último brilló intensamente y se fue volando, evitando su mano y flotando a su lado. Los ojos de Sonsi se abrieron. Cuando vio las fluctuaciones de Will-O-Wisp en la ficha de jade y las densas runas, no pudo evitar quedarse atónito. Dios mío, es incluso un artefacto luminoso. Extendió la mano para agarrarlo, pero la ficha se esquivó de nuevo, no queriendo ser atrapada por él. Maldito seas. La expresión de Sonsi se oscureció. No hace mucho, había estado fantaseando con algunos artefactos luminosos viniendo a él para reconocerlo como su maestro. Al final, los artefactos de Luminous en realidad lo estaban evitando. Cuando se comparó con Chen Yiling, se sintió como un perdedor. ¿Por qué estás corriendo? Ven aquí. Sonsi se transformó en una imagen fantasma y agarró la ficha de jade. Este último tembló, claramente no dispuesto a ser sostenido por él. Un poder helado fue liberado a través de la ficha de jade. Sonsi se estremeció cuando apareció escarcha en su cuerpo. Es muy frío. Antes de que pudiera reaccionar, se convirtió en hielo y quedó congelado por la ficha. Los ojos de Sonsi se movieron rápidamente mientras observaba cómo la ficha volaba de nuevo. Estaba tan enojado que activó el poder nomológico de Nanion en su cuerpo y lanzó volutas de llamas doradas para disipar el poder de congelación. Grieta. Después de que el hielo se rompió, Sonsi recuperó su movilidad. Sin embargo, no pudo evitar temblar. Miró la ficha que flotaba arriba y abajo en la distancia como si se estuviera burlando de él. Estaba furioso. Capítulo 174. Maldita sea, no creo que todavía tenga que lidiar con una cosa muerta como tú que ni siquiera tiene dueño. El temperamento obstinado de Sonsi estalló. En un instante, se acercó y lo agarró de nuevo. El poder de congelación extrema surgió, congelando el brazo de Sonsi. Rápidamente lanzó el Pyorian True Fire y forzó el aire frío hacia atrás con dificultad. Luego, formó un sello y disparó runas que aterrizaron en él. Empezó a tratar de controlar esta cosa. Justo cuando estaba a punto de someter a la fuerza el artefacto luminoso, una sombra negra flotó hacia la cueva. Después de eso, sonó una voz burlona. Realmente te colaste. ¿Quieres tomar los tesoros en secreto para ti, verdad? La expresión de Sonsi cambió. Giró la cabeza y miró al bastante arrogante Lu Youyou, frunciendo el ceño. ¿A qué te refieres con colarte? Entré con mis propias habilidades. HMPH, te colaste. Mi padre y los demás están peleando muy duro afuera. Eres el único que se está aprovechando de la situación en este momento. Lu Youyou se burló. Sonsi se burló, ¿no estás aquí para aprovecharte de mí? Soy diferente a ti. Padre, déjame entrar. Lu Youyou puso sus manos detrás de su espalda y chasqueó la lengua. No esperaba que fueras una persona así. Tomaste la iniciativa de trabajar tan duro en este momento. Así que es por este tesoro. La niebla gris se retorció cuando Old Man Nightmare apareció a su lado. Miró la ficha de jade frente a Sonsi. Señorita, estos son artefactos luminosos. Realmente no esperaba que las guaridas de estas bestias tuvieran tales tesoros. Tan pronto como terminó de hablar, la ficha frente a Sonsi tembló y se soltó. Chocó con Lu Youyou y desapareció. Sonsi estaba de humor para maldecir. Ahora, finalmente entendió cómo se sentía el señor de los tesoros perfeccionado. El pato que tenía en la boca se había ido volando. Lu Youyou se quedó atónita por un momento antes de reírse a carcajadas. ¿Viste eso?
No estás destinado con el tesoro. Sonsi frunció el ceño. Definitivamente no creía en el destino. Si adivinó correctamente, fue porque la naturaleza de sus técnicas de cultivo y esa cosa se contrarrestaron entre sí, por lo que las fichas espirituales de Jade y los artefactos luminosos no estaban dispuestos a ser controlados por él. Es solo una pésima ficha. Si no estoy destinado, que así sea. A Sonshore no le importaba demasiado. Su cuerpo era el arma más poderosa. Todo lo demás era solo la guinda del pastel. Rápidamente se compuso y le dio un mordisco a la pata de araña como si nada hubiera pasado. Se dio la vuelta y sacó un huevo de insecto del lecho de Jade de hielo y comenzó a asarlo con Pure Young True Fire. Al mismo tiempo, controló a su clon para entrar y recuperar los tesoros de Blood River Dharma. Sonsi continuó asando los huevos y apareció una fragancia especial de huevo. Aunque Lu Youyou dijo eso, tragó saliva y cambió sus palabras, asó uno para mí también. ¿Por qué debería? Sonsi replicó. Porque robaste las hojas de té que recogí minuciosamente. Lu Youyou dijo con rectitud. Incluso me arrebataron mi artefacto luminoso. Sonsi frunció los labios y la detuvo, cállate. No quiero hablar contigo. Al ver que Sonsi se dio la vuelta y la ignoró, Lu Youyou apretó los dientes y fue a buscar los huevos ella misma. Auge. Justo cuando su mano tocó el huevo, un fuerte estruendo explotó en la entrada de la cueva. Instantáneamente, el suelo tembló y se precipitaron destructivas olas de fuego. Señorita, tenga cuidado. Old Man Nightmare sostuvo un tesoro de Dharma en forma de sombrero de paja frente a Lu Youyou y bloqueó la poderosa fuerza. Una barrera de energía con forma de campana dorada apareció en el cuerpo de Sonsi, bloqueando la réplica de la batalla. No se movió en absoluto. En medio de las réplicas, una gran araña que estaba carbonizada y cubierta de heridas se retiró en un estado lamentable. Sucedió ver a Sonsi asando sus huevos. Sus ojos instantáneamente se pusieron rojos mientras cargaba enojado. Sin embargo, después de ver a Lu Youyou, no atacó a Sonsi de inmediato. En cambio, se abalanzó sobre Lu Youyou y Old Man Nightmare. Señorita, retírese rápidamente. Old Man Nightmare acababa de recordarle cuando la telaraña lo atrapó en el lugar. Con un golpe, la pata de araña perforó un agujero a través de su sombrero de paja. Si no fuera por el hecho de que su ropa también eran artefactos del Dharma, probablemente habría resultado herido en el acto. Sin embargo, esto también lo envió volando. La telaraña estaba aún más apretada a su alrededor y no pudo escapar por un momento. Esto hizo que Lu Youyou se enfrentara solo al emperador araña. Bajo el aura aterradora y feroz, su rostro no pudo evitar palidecer. No estaba tan asustada como para estar aturdida. Rápidamente formó un sello y el brazalete púrpura en su muñeca salió volando. Rápidamente se agrandó y se convirtió en una barrera púrpura frente a ella. Sin embargo, en el momento en que los dos lados entraron en contacto, salió volando y la sangre fluyó por la comisura de su boca. Anciano vestido de sangre. Old Man Nightmare no pudo liberarse de la telaraña por un momento. Solo podía llamar a Sonshore con ansiedad. Al mismo tiempo, cantó un encantamiento y formó un sello. Un hilo gris salió disparado y aterrizó en la cabeza del emperador araña. Los ojos de este último estaban un poco aturdidos y sus movimientos se volvieron lentos. Pero no estaba completamente bajo el control de Old Man Nightmare. Tienes algo de eso en ti. Naturalmente, te está persiguiendo. Dámelo, te ayudaré a atraerlo para que me ataque a mí en su lugar. Sonsi miró al herido Lu Youyou en silencio. Pero también tiene su huevo. Lu Youyou se levantó del suelo, sin creer las palabras de Sonsi. Solo tiene una ficha, pero queda un montón de huevos. Sonsi negó con la cabeza. Si no lo tiras, no podré ayudarte. No me culpes si pierdes la vida. Lu Youyou vaciló. Miró al emperador araña, que claramente estaba gravemente herido pero aún era muy aterrador. Apretó los dientes y abrió la mano. Apareció una ficha de Jade. Como era de esperar, después de ver la ficha, la confusión en los ojos del emperador araña se disipó rápidamente. Un aura feroz estalló y sus movimientos de repente se volvieron más rápidos. Lu Youyou se sorprendió y rápidamente arrojó la ficha, pero Sonshore, que ya estaba preparada, la agarró. Jeje, lo recuperé. La luz dorada parpadeó en la palma de Sonsi. Esta vez, no usó el poder del atributo fuego. En cambio, usó el poder del atributo de metal para suprimirlo por la fuerza. Aparte de la raíz del espíritu del fuego, también tenía la raíz del espíritu del metal. Sin embargo, todos sus poderes estaban en su cuerpo espiritual y no cultivó ningún poder dármico individual. El metal y el hielo no se contrarrestaron entre sí.
Este último tembló y se calmó gradualmente. ¿Todavía te atreves a tomarlo? Tienes un deseo de muerte. Al ver que Sonsi se atrevió a aceptar algo que el emperador araña valoraba, Lu Youyou resopló y se retiró rápidamente. En este momento, la atención del emperador araña estaba de hecho en Sonsi nuevamente. Con un grito, Old Man Nightmare escupió sangre. Su hechizo de control de multitudes se rompió y sufrió una reacción violenta. El emperador araña se liberó del control y se dio la vuelta para cargar contra Sonsi. Chapoteo. De repente, una cadena negra salió disparada desde la entrada de la cueva. Se envolvió alrededor de su muslo como una serpiente venenosa y lo sacó. Luego, entraron más cadenas. Este fue el ataque oportuno de Lu Jiu. Su Soul Lock Chain no era simple. Con un tirón, el alma del emperador araña se aflojó. Por un momento, fue difícil controlar su cuerpo y sus movimientos se volvieron rígidos. Papá. Lu Youyou se sorprendió gratamente. Luego, dijo con frustración, maldita sea, incluso si no hubiera tirado la ficha de hielo negro, todavía estaría bien. Este tipo debe haber sentido que padre venía, así que me engañó para que le devolviera el tesoro. En este momento, Sonsi sonrió deliberadamente a Lu Youyou. Tienes razón. Solo te estoy engañando. Justo cuando Lu Youyou estaba tan enojada que levantó las cejas, los ojos de Sonsi brillaron con una luz dorada y toda su aura cambió drásticamente. Justo ahora, se veía normal y no tenía mucha fuerza, pero en este momento, era como un volcán en erupción. Dio un paso adelante y se deslizó hacia abajo, moviéndose instantáneamente debajo del estómago del emperador araña. Dragón en el cielo. Movilizó una gran cantidad de poder nomológico y reunió el poder de su cuerpo espiritual en su palma. El ataque de Dragon Subduing Palm estalló. Auge. Un agujero sangriento apareció en el estómago del emperador araña. Su enorme cuerpo salió volando, rompiendo muchas rocas en el techo. Sonsi sacó su espada y persiguió con su habilidad Gust Wind Sword. Morir. Con un grito bajo, le cortó la cabeza al emperador araña. Capítulo 175. El emperador araña escupió sangre, dejando un charco de líquido en la pared de la cueva. Su cuerpo decapitado cayó al suelo. No luchó mucho y luego dejó de moverse. El alma del emperador araña ya había sido destruida por el y de la espada de Sonsi y estaba muerta. Buena muerte. Las cadenas que ataban al emperador araña se aflojaron rápidamente. Lu Jiu voló en un instante. Mientras recuperaba las cadenas y los tesoros del Dharma, sonrió y asintió con la cabeza a Sonsi, como si no le importara que Sonsi se hubiera aprovechado del caos para correr. En esta ruina, el emperador araña era más un obstáculo que les impedía continuar explorando más profundamente. Por lo tanto, tenían que matarlo lo antes posible. Sin embargo, esta cosa era una poderosa bestia demoníaca después de todo. Aparte de su abdomen, sus otras partes eran muy firmes. Sus patas de araña eran incluso más fuertes que los tesoros ordinarios del Dharma. La telaraña era poderosa y restrictiva. También tuvo muchos hijos y nietos. Si Sonshore no lo mataba, probablemente tendrían que desperdiciar más esfuerzo pasando por su guarida. No es mucho. Sonsi sonrió. De repente atacó no para presumir frente a todos, sino simplemente para arrebatarle la presa. No, era más como arrebatarle la oportunidad de matar. Ahora que se estaba volviendo cada vez más difícil obtener una oportunidad de sorteo, naturalmente no podía perderla. Maldita sea, está siendo pretencioso otra vez. Lu Youyou rugió en su corazón, ya que era un demonio mostrando sus colmillos y blandiendo sus garras. Ella se burló. Al menos tienes algo de autoconciencia. Sin mi padre y el abuelo Mountain Mover hiriendo gravemente a este emperador araña, ¿tendrías una oportunidad? Ni siquiera puedes matarlo, ¿por qué estás haciendo estos comentarios sarcásticos? Las palabras de Sonsi casi hicieron que Lu Youyou se ahogara. Ella solo podía torcer sus palabras. Cuando llegue a la etapa de formación del núcleo dorado, podré matarlo. Cuando formo mi alma naciente, puedo matarla solo sin la ayuda de nadie. Sonsi frunció los labios. Tú. Lu Youyou estaba tan enojada que respiró hondo y solo pudo cambiar de tema. Padre, me arrebató mi artefacto luminoso, la ficha de hielo negro. Las sombras fantasmales se balancearon cuando entraron Ghost Butcher y Sitianya. El primero frunció el ceño. ¿Esta bestia también tiene artefactos luminosos? No es de extrañar que corriera hacia atrás. Probablemente quiera usar el poder de los artefactos luminosos para cambiar la batalla y atacarnos. Sí, obtuve el artefacto luminoso, pero él lo engañó. Lu Youyou estaba a punto de llorar. Señaló a Sonsi con una expresión ofendida,
esta persona es tan mala. Incluso les miente a las niñas. ¿Eres una niña pequeña? Sonsi evaluó a Lu Youyou, que ya no era pequeño, y dijo enojado, tú fuiste el que estaba tan asustado por el emperador araña que tiraste el artefacto luminoso en tus manos y me suplicaste que me ayudara a asumir su intención asesina. Ahora, ¿estás distorsionando la verdad? No te lo rogué. Lu Youyou rápidamente miró hacia arriba, abuelo Nightmare, lo que viste hace un momento fue que él me engañó para que entregara la ficha de hielo negro. Old Man Nightmare estaba lidiando con la telaraña. Cuando escuchó a la señorita llamarlo, dijo con impotencia, de hecho, ella no estaba mendigando. Bien. Él es el que me engañó. Date prisa y saca la ficha de hielo negro. Es más adecuado que esté conmigo. Lu Youyou extendió su hermosa mano. Lu Yu no habló. De hecho, había sentido un aura helada hace un momento. Debería ser la ficha de hielo negro que su hija había mencionado. Si era un artefacto luminoso, de hecho era bastante precioso. En este momento, Sitian ya dijo, anciano con túnica de sangre, ya que es tu culpa y no coincide con tus atributos, es mejor devolvérselo. Así es. ¿Por qué estás tú, un hombre, tratando de engañar a una niña? Fan Gan estuvo de acuerdo. Definitivamente estaría del lado de Lu Youyou. Sonsi se cruzó de brazos y su expresión se volvió fría, cállate. Ambos no están calificados para involucrarse en este asunto. Las expresiones de Sitianya y Fan Gan se oscurecieron. Este tipo era demasiado arrogante. ¿Por qué seguía actuando así frente a tanta gente? Mountain Moving Daoist entró cansado. Cuando vio que la atmósfera no era la adecuada, miró a Lu Yu. ¿Qué está sucediendo? ¿No vas a recoger el botín de guerra? El mayor botín de guerra está sobre él. Es un artefacto luminoso. Este anciano vestido de sangre parece querer quedárselo para sí mismo. Otro anciano respondió sarcásticamente. Oh, pensé que las cosas más valiosas eran el cuerpo del emperador araña y los núcleos demoníacos. No esperaba que hubiera artefactos de Luminous. Todos derribaron este lugar juntos, ¿pero quieres monopolizarlo? Mountain Moving Daoist estaba muy disgustado. Era el principal atacante y el que más había aportado. Definitivamente no quería ver a esta persona llevarse el artefacto luminoso más preciado. Si lo tomo todo para mí, me matarás. Sonsi se rió entre dientes. Sus palabras hicieron que la atmósfera se volviera solemne. Outer Blood Robes, no bromees. Esta broma no es buena. Carnicero fantasma dijo con frialdad. En ese momento, Sonshore realmente pensó en provocar a estos tipos para que lo mataran. Al final, se dio por vencido porque hacerlo era un poco inmoral. Dijo con indiferencia, esta cosa es, naturalmente, el botín de guerra común de todos, pero antes de sacarlo, todavía tengo que dejarlo en claro. En primer lugar, me encontré con esta ficha de Jade primero. En segundo lugar, esto debería ser compartido como máximo por todos. A lo sumo, se lo daré al maestro de secta. Ella no está calificada para poseerlo. No estás calificado. Lu Youyou odiaba cuando la gente la menospreciaba. Casi araña la cara de Sonsi. J.E., es bueno que el anciano con túnica de sangre conozca sus límites. De hecho, contribuiste al matar al emperador araña, pero no hasta el punto de recibir directamente un artefacto luminoso. Lu Yu esbozó una sonrisa, además, estos artefactos luminosos no son muy adecuados para ti, ¿qué tal si me das una de las patas de araña del emperador araña? Este es también un buen material de refinación. Si encuentras artefactos luminosos adecuados en el futuro, te los daré primero, ¿qué hay sobre eso? No obligó a Sonshore a sacarlo en este momento. Era demasiado humillante para Sonsi y fácilmente podría causar conflictos internos. Ahora que Sonsi no actuó de manera imprudente, naturalmente se llenó de alegría. Lu Youyou, aprende más. De lo contrario, ¿qué derecho tienes para tomar el puesto de tu padre? Sonsi tiró la ficha y se acercó para cortar la pata de araña más grande antes de irse. Tales materiales de refinamiento de artefactos de primera calidad eran realmente preciosos. Estaban calificados para ser utilizados para refinar tesoros de Dharma de primer nivel e incluso artefactos luminosos. Valían más que 10.000 piedras espirituales. Podría usar los materiales que había dibujado previamente para refinar un tesoro de Dharma junto con esta pata de araña. Lu Youyou no sintió la emoción de la victoria cuando vio a Sonsi irse tranquilamente. Aunque logró que Sonshore sacara la ficha de hielo negro, no obtuvo ningún beneficio. Tú, tienes que saber ser amable. No discutas con tu propia gente todo el día. Lu Yu negó con la cabeza impotente ante su hija, primero me quedaré con esta ficha.
Lo discutiremos antes de decidir a quién pertenece. Levantó la mano y su poder nomológico se transformó en cadenas. Los envolvió alrededor de la ficha y la tomó para comprobar. Estos son caracteres antiguos. Parecen una especie de ficha de identidad. ¿Por qué están ellos aquí? Ghost Butcher se inclinó y echó un vistazo. ¿Podría ser esta la llave de algún lugar? Por ejemplo, ¿para entrar en ese espacio? No me parece. ¿Quién dejaría la llave para entrar a su casa afuera? Mountain Moving Daoist no estuvo de acuerdo. Este artefacto luminoso es bastante especial. Vamos a estudiarlos cuidadosamente. En cuanto a los demás, lidia con el campo de batalla. Después de descansar un rato, pasaremos al siguiente punto. Después de que Lu Hu hizo los arreglos, comenzó a observar la ficha de hielo negro con Ghost Butcher, Mountain Moving Daoist y los demás. Sonsi salió del agujero y no estaba descontento por tener que regalar la ficha. Todos tenían una parte de esto. Si Lu Yu no lo hubiera visto, lo habría monopolizado, pero como ella lo había hecho, estaba demasiado avergonzado para tomarlo todo por sí mismo. ¿Por qué se calentó el tazón de las limosnas cuando me encontré con la ficha hace un momento? Sonsi pensó en la reacción del cuenco de limosna de los artefactos del Dharma sobre él y estaba un poco desconcertado. El cuenco de las limosnas era solo un artefacto del Dharma. ¿Por qué reaccionaría al artefacto luminoso? ¿Podría haber alguna conexión especial entre ambos? La imagen de cuán similares eran las ruinas al cuenco de las limosnas apareció de repente frente a él. Ese cuenco de limosna se usó para refinar a Heu. ¿Podría ser que esta ruina tuviera un efecto similar y que fueran los Heu? Capítulo 176. Sin embargo, esto no tenía sentido. Para empezar, esta era una ruina de secta. Sonsi no pudo entenderlo, así que decidió no pensar en eso. Sacó el cuenco de las limosnas y lo observó. Al mismo tiempo, inyectó su fuerza para ver si había algo especial. Sonido metálico. Un zumbido de espada apareció en la distancia. Sonsi miró hacia arriba y vio un rayo de luz de espada saliendo del cuerpo de Chen Yiling. Al mismo tiempo, en la cueva del emperador araña a un lado, la ficha de hielo negro brillaba intensamente. Por toda la cuenca, otros elementos del mismo nivel de repente activaron sus poderes. Los cultivadores que controlaban los artefactos luminosos lo sintieron y se volvieron para mirar a Sonsi. La expresión de Sonsi cambió. Estaba un poco sorprendido. ¿Qué está sucediendo? En realidad, puede resonar con tantos artefactos luminosos. Incluso siento que puedo afectarlos. Estaba desconcertado. Miró el centro de la palangana y sintió que algo andaba mal. Al recordar las runas en el cuenco de las limosnas, Sonsi de repente sintió que todos eran como insectos atraídos. Inconscientemente quería guardar el tazón de limosna en su mano, pero se contuvo. No le tenía miedo a la muerte. ¿No sería bueno usar el tazón de las limosnas para atraer a algunos tipos con motivos ocultos? Del lado del Sky Demon Code, Lu Bingxuan sintió algo y se detuvo en la posición de Sonsi por un momento. No prestó mucha atención al tazón de limosna bastante común en la mano de Sonsi e inmediatamente aterrizó en la cueva. Sus atributos eran hielo, y el poder emitido por Black Ice Token lo atrajo aún más. Los demás también miraron a Sonsi. Nadie sintió que la conmoción de ahora estaba relacionada con los artefactos de Dharma en las manos de Sonsi que ni siquiera eran tesoros de Dharma. Cuando todos estaban alarmados, Lu Hu sacó a todos y rápidamente limpió el campo de batalla, comenzando a buscar edificios cercanos. De hecho, había otras cosas en la casa, pero ninguna de ellas podía compararse con esa ficha. Lo más preciado eran algunos tesoros del Dharma. Por supuesto, tal vez los materiales y las técnicas utilizadas para hacer estos antiguos tesoros mágicos eran mejores y su poder era más fuerte que los del mismo nivel en la actualidad. Justo cuando estaban a punto de ir al siguiente lugar, dos gritos furiosos sonaron desde lejos. «Viejo veneno, ¿cómo te atreves?» «Detener». Todos no pudieron evitar saltar al techo y mirar a lo lejos. Vieron a una persona de la secta del veneno celestial sosteniendo un ginseng que parecía una zanahoria. Se retiraba con una expresión de suficiencia y se reunía con sus discípulos. Jeje, ya que no te atreves a tomarlo, ¿no sería un desperdicio si no lo tomo? Esta persona era el maestro de secta de la secta del veneno celestial. Se rumoreaba que había refinado 100 tipos de veneno y era conocido como el señor perfecto de los 100 venenos. A otros les gustaba llamarlo viejo veneno. Fue precisamente porque tenía técnicas de veneno excepcionales que aprovechó la oportunidad para arrebatar en secreto el ginseng de 10.000 años de la familia Ye. No se puede culpar a la familia Ye por ser demasiado lenta. La razón principal era que la mariposa venenosa destruiría las hierbas medicinales cercanas cuando muriera.
Estaban preocupados de que el ginseng más preciado de 10.000 años también fuera destruido, por lo que habían estado manejando la mariposa venenosa con cuidado, lo que le dio al perfeccionado señor de los 100 venenos la oportunidad de colarse. A la gente de la secta del veneno celestial parecía gustarle cubrirse la cara con tela negra. El grupo de personas se enfrentó al clan y, por un momento, la atmósfera se llenó de pólvora. La familia Ye y los cultivadores independientes que lo seguían no se atrevieron a actuar precipitadamente. Lo más poderoso del tipo frente a ellos no eran los tesoros o hechizos del Dharma, sino el veneno que podía matar a las personas sin dejar rastro. Viejo veneno, ¿quieres comenzar una guerra con la familia Ye? El patriarca de la familia Ye, Ye Wenzong, entrecerró los ojos y miró a la vieja criatura venenosa con intención asesina. La ira brilló en sus ojos, y su barba y cabello se erizaron. Te estoy ayudando, ¿por qué estás perdiendo el tiempo con algunas hierbas medicinales? Todavía hay buenos tesoros por delante. Old Poison se rió entre dientes en respuesta. Tienes que saber que aquí hemos perdido a mucha gente, es imposible que nos vayamos con las manos vacías. Ye Wenzong dio un paso adelante y el poder nomológico ilimitado se liberó de su cuerpo, formando un círculo de ondas doradas, como un dios con armadura dorada. Su nivel de cultivo había alcanzado el reino Nesen Soul de etapa media. Aunque esto no era nada excepcional entre los expertos aquí y su nivel de cultivo podría incluso considerarse un poco bajo, tenía todas las razones para comenzar una guerra para pedir este ginseng de 10.000 años. Sin embargo, la familia Ye tenía el Golden Bloodline que se sabía que era el más fuerte en combate. Con el apoyo del cuerpo divino dorado, aunque solo estaban en la etapa media del reino del alma naciente, cultivaron tanto las artes inmortales como las marciales. Su fuerza de combate era comparable a la de los cultivadores del reino Nesen Soul perfeccionados ordinarios. Por lo tanto, su título no era Señor Perfecto, sino Emperador Marcial Dorado. Entre los artistas marciales de Gran Qian, su poder solo fue superado por el Emperador Marcial de Gran Qian. Tienes que entender que no voy a tirar lo que tengo. El Señor Perfecto de los 100 venenos no tenía miedo en absoluto. ¿Y qué si su cuerpo divino dorado fuera poderoso? Como maestro de secta de la secta Veneno Celestial, tampoco era una persona común. Auge. La sangre dorada surgió como un océano. Era majestuoso y brillante, y una aura poderosa estalló, haciendo temblar la mente. Como no lo vas a devolver, te mataré. Ye Wenzong estaba ardiendo de ira. En medio de crujidos, un conjunto de armadura dorada apareció en su cuerpo. Sosteniendo una lanza, se transformó por completo en un dios de batalla dorado y se apresuró. Su aura creciente hizo que muchas personas de la secta del veneno celestial cambiaran sus expresiones. Morir. Los otros discípulos de la familia Ye también estaban en modo de combate. Una luz dorada surgió de sus ojos e instantáneamente se convirtió en un color dorado. Dirigieron a los muchos cultivadores secretos y cargaron. Todos sabían que tenían que enseñarles una lección a estas personas. De lo contrario, solo tentarían su suerte y seguirían aprovechándose de ellos. Estalló una batalla caótica. Las dos facciones pelearon por un ginseng de 10.000 años. Las otras facciones, ya sean bestias demoníacas o humanos, solo miraban desde lejos. Ya sea que la familia Ye o la secta del veneno celestial ganaran, cualquiera de los dos resultados los beneficiaría. Sun Si miró con calma a las dos facciones que luchaban por el tesoro. Secretamente memorizó los métodos de estas personas. Si había una posibilidad, quería experimentar la muerte a través de sus manos. Hon Luo del Sky Demon Cult se burló. Esta vieja cosa venenosa es realmente buena para encontrar problemas. Será mejor que no esperen que los ayudemos más tarde. Probablemente quieran usar el ginseng del espíritu de los 10.000 años para nutrir esa cosa. Lu Bingzuan parecía saber algo y negó con la cabeza, ignóralos. Date prisa y toma los tesoros del interior. No pierdas la sandía por las semillas de sésamo. 1. Pierde la sandía por las semillas de sésamo es una frase china que se usa para referirse a perder una gran oportunidad por algo pequeño. Él no era el único. Las principales facciones que habían entrado en toda la ruina también tenían el mismo pensamiento. Había artefactos luminosos en la periferia, por lo que podría haber tesoros luminosos en las profundidades. Quien entrara primero tendría la oportunidad de obtenerlos. Solo prestaron atención a la batalla entre los dos bandos, mientras caminaban rápidamente hacia el área central para atacar la formación de matriz en los nodos más importantes. A medida que la formación de la matriz se hizo más fuerte, los diversos cultivadores del reino del alma naciente atacaron uno tras otro. Surgieron poderosas fluctuaciones de poder nomológico, lo que provocó que el viento en la cuenca retrocediera y las olas de miasma disminuyeran. Estos viejos finalmente están atacando con todas sus fuerzas. Sun Si pensó para sí mismo.
Observó cuidadosamente a los expertos de las diversas grandes facciones. El poder que brotó de algunos de ellos fue un poco más fuerte que el de Lu Yu. Genial. Hay existencias aquí con niveles de 2 dígitos que pueden matarme fácilmente. Se humedeció los labios con entusiasmo. Otros tendrían miedo cuando se encontraran con una potencia, pero él solo estaba emocionado. ¿Cuándo va a vengar a su hijo el vicemaestro de culto de Sky Demon Code? No puedo esperar. Sun Si miró a Lu Bingxuan, que dirigía un equipo para atacar el pabellón de armas. Puede haber tesoros de Numinous que superen a los artefactos de Numinous en su interior. Tal tentación hizo que Lu Bingxuan también hiciera un movimiento. En este momento, la división Demon Slayers estaba atacando la sala de alquimia, la Academia Qianzheng estaba atacando el pabellón de la miríada de leyes y la oficina secreta del cielo estaba descifrando el depósito de las escrituras. Las dos facciones principales, la secta del cadáver celestial y las empresas comerciales conjuntas también estaban atacando el nodo central. Por un momento, todas las potencias presentes mostraron sus habilidades. Aquellos que pueden cultivar el reino del alma naciente son básicamente genios. Sus cimientos no son malos. Ya sea el cuerpo espiritual de gran maestría o el cuerpo divino connato, sus ventajas entre sí no son muchas. Capítulo 177. Al ver a los diversos líderes y niveles superiores de las diversas grandes facciones mostrar sus poderes divinos, Sun Si cayó en un pensamiento profundo. Incluso si estos líderes estaban en el mismo ámbito que alguna chusma, la diferencia de fuerza era enorme. Los peores cultivadores fueron los cultivadores solitarios que siguieron a la familia Ye. En este momento, muchos de ellos ya habían sido asesinados por los cultivadores de la secta del veneno celestial. La diferencia en el equipo es realmente grande. Sun Si murmuró. Mirando la formación en matriz de la secta fantasma celestial atacando un salón, sacudió la cabeza en secreto. Como maestro de la matriz de grado 6 solo superado por el Señor de la Estrella Celestial perfeccionado, pudo ver que el grado de la matriz en el área central no había cambiado mucho, pero su defensa había aumentado considerablemente. Ya era imposible romperlo con la fuerza de solo una secta. Estás holgazaneando a un lado otra vez. Ahora que Lu Youyou tenía los ojos puestos en Sun Si, estaba muy infeliz de verlo mirar a su alrededor. ¿Podría ser que te gusto? Sun Si lo encontró extraño. ¿Por qué esta mujer seguía molestándolo? PFFT, ¿a quién le gustarías? Lu Youyou resopló. Tú eres el que no siguió las reglas. ¿No he hecho lo suficiente? Sun Si se cruzó de brazos. Puse mucho esfuerzo en el jardín de té. Incluso maté al emperador araña, ¿qué hay de malo en tomar un descanso? Lu Youyou movió los labios y se dio cuenta de que este hecho no era fácil de refutar para ella. No me des más problemas, o te dejaré embarazada. Sun Si dijo sin rodeos. Eres un desvergonzado. Lu Youyou no supo cómo responder y su rostro se puso rojo. Cuida tu lenguaje. Sitian ya dijo sombríamente. El rostro de Lu Yu también se oscureció cuando escuchó esto. Se dio la vuelta y dijo, túnicas de sangre mayores, todavía tenemos que ser más refinados entre los condiscípulos. Maestra de secta, ni siquiera maldije. Ya estoy siendo lo suficientemente elegante. Sun Si negó con la cabeza. Aquellos con mal genio probablemente ya mencionarían a la esposa de Lu Yu o a sus otros familiares fallecidos. Lu Yu frunció el ceño. Cuando este viejo fantasma con túnica de sangre se hizo famoso en ese entonces, también se sabía que era extremadamente temperamental. Quemó, mató, saqueó y cometió toda clase de maldad. Realmente tenía miedo de que su hija sufriera. Se dio la vuelta y dijo, haz lo tuyo e ignora a los demás. Lu Youyou estaba deprimida cuando escuchó eso. Su padre estaba predispuesto hacia el viejo fantasma nuevamente. Sun Si se sentó en el camino frente a la plaza y dijo significativamente, no desperdicies tu energía. El hecho de que las dos facciones no atravesaron el pabellón de armas a pesar de trabajar juntas significa que las ruinas en el área central no pueden ser atravesadas por una sola facción. Justo cuando dijo esto, el depósito de las escrituras retumbó y el Señor de la Estrella Celestial Perfecta abrió una entrada. La gente de la oficina secreta del cielo entró rápidamente. Luego, la formación de la matriz los cerró y los aisló del mundo exterior nuevamente. Lu Youyou se rió entre dientes, ¿no dijiste que ninguna secta puede romperlo sola? Sun Si estaba un poco avergonzado y no respondió. Solo evaluó a Lu Youyou con malas intenciones. Este último no pudo evitar pensar en lo que acababa de decir Songshore y su expresión se volvió incómoda. Detente primero. Lu Yu dio la orden. También notó este problema. El poder de la formación de la matriz en el área central era mucho más fuerte que en el exterior.
Fue un poco difícil romperlo con la fuerza bruta. De repente, una sombra brilló a su lado y apareció una figura. Lu Yu, ¿estás interesado en trabajar juntos? En el aire, un ataúd de jade descendió del cielo y apuñaló el costado del joven con un golpe. Este joven estaba vestido con una antigua túnica larga. Su rostro era frío y duro, y su expresión era dominante. Sus músculos y huesos eran como el jade, y todo su cuerpo era fluorescente. Sun Si se sorprendió. Ya no podía decir si el zombi era una persona muerta. Este reino de hecho no era simple. Jin-kun, yo también te estaba buscando. Cuando Lu Yu vio esto último, asintió levemente. ¿De qué lado quieres romper? Espera un minuto. Jin-kun miró a Sun Si, ¿por qué tienes el contrato de línea de sangre y de origami contigo? ¿Cómo lo descubriste? Sun Si se sorprendió. Su contrato había sido descubierto. ¿No estaba su identidad original a punto de ser expuesta? No, cuando firmó el contrato, su identidad no fue expuesta. No debería ser tan malo. ¿Cómo no voy a descubrirlo? Jin-kun no tenía expresión. Dado que tienes un contrato, se te considera medio miembro de la secta del cadáver celestial. Lu Yu, si muere, recuerda darnos su cadáver. Sabes, firmar un contrato significa que su cuerpo es nuestro. Oh. Anciano con túnica de sangre, ¿tienes un acuerdo con la secta del cadáver celestial? Lu Yu se sorprendió. Lo firmé. Un ataúd de piedra escarlata voló y aterrizó en el suelo con un estruendo. Un hombre de mediana edad que parecía un erudito se puso de pie y se inclinó ante Jin-kun. Emperador Kun, conocí a esta persona en la cordillera de los 1000 venenos. Vi que su talento físico era muy bueno, así que hice un contrato con él. Presentó respetuosamente, lo investigué especialmente después. El nombre original de esta persona es Sun Si. Es el hijo de una concubina de una familia mortal en Silken City. Por casualidad, se relacionó con un discípulo del palacio Yao Mon y entró en el camino de cultivo. Incluso ha tenido afiliaciones con Demon Slayers. En ese entonces, fue a la cordillera de las 1000 venenos en una misión y me topé con él. Más tarde, probablemente se encontró con el viejo fantasma ensangrentado y su cuerpo estaba poseído. Cuanto más escuchaba Songshore, peor se volvía su expresión. Maldita sea, ¿por qué este tipo era tan diligente? De hecho, investigó todos sus antecedentes. Sí, la posesión no es nada. Solo necesitamos un cuerpo físico. Jin-kun asintió y evaluó a Sun Si, tu físico no está mal. Encontraste una buena plántula para el emperador carmesí. No esperaba que el viejo fantasma con túnica de sangre mejorara tanto este cuerpo. Recuerde, nuestro contrato sigue siendo el mismo. Puedes buscarnos antes de morir. Su Tian sonrió. En este momento, una luz púrpura de repente presionó a Sun Si, y el vacío de repente se volvió solemne. Lu Yu levantó la cabeza y gritó, Hada Siyue, ¿qué estás haciendo? Sin saberlo, una joven voluptuosa y hermosa con atuendo de palacio había aparecido junto a ellos. Tenía un aura digna y un encanto maduro. En este momento, sus ojos brillantes se llenaron de frialdad. Sun Si es un anciano del palacio Yao Mon, así que, naturalmente, tengo que hacerles algunas preguntas. Lu Youyou se quedó sin palabras. ¿Qué otras identidades tiene este tipo? ¿Por qué está relacionado con las 3 fuerzas principales? Lu Yu frunció el ceño. ¿Eran tan complicados los antecedentes de la persona poseída por el viejo fantasma de la túnica de sangre? Siyue miró fijamente a Sun Si. Muéstrame tus verdaderos colores. Sun Si no sabía si llorar o reír. Esto fue un poco caótico. No solo se había expuesto su identidad, sino que también se lo había malinterpretado. En este punto, ya no fingió. Simplemente formó un sello con sus manos y sus músculos y huesos comenzaron a retorcerse. 1000 transformaciones. Siyue exclamó, parece que Lu Yue está condenada. No sé si ella fue asesinada por ti o por él. Bajo su mirada, Sun Si se convirtió en un apuesto joven en un abrir y cerrar de ojos. En este momento, todavía parecía que acababa de alcanzar la mayoría de edad. Parecía bastante joven y maduro y estaba en su juventud. Esto sorprendió a muchas personas. Aparte de Lu Yu y los otros cultivadores de alma naciente que estaban acostumbrados, los otros discípulos de la secta fantasma celestial tenían expresiones interesantes. Se estaba escondiendo bajo un pretexto antes. En realidad no podría decirlo. Así que esto es lo que realmente es. Es tan joven. No parece que tenga ni 20 años, ¿verdad? Lu Youyou estaba bastante sorprendida. No esperaba que Sun Si pareciera no ser mucho mayor que ella. ¿Realmente eres tú?
Siyue tenía una expresión solemne y suspiró. Viejo fantasma cubierto de sangre, mataste a mi benefactor. Lo vengaré. Si Tianya y los demás inmediatamente revelaron expresiones de regodeo. Al mismo tiempo, tenían un poco de curiosidad. ¿Cómo podría la persona que poseía este viejo fantasma estar en deuda con este cultivador del reino del alma naciente recientemente avanzado del palacio Yaomon? Siyue no dijo nada más y no le prestaron mucha atención. En cualquier caso, este viejo fantasma con túnica de sangre tuvo mala suerte. Dado que Siyue había dicho esto frente a todos, definitivamente no sería fácil con él. Sonsi no sabía qué decir. Este malentendido que había causado era demasiado grande. Capítulo 178. Simplemente no destruya su cuerpo cuando te vengues. A Jin-kun no le importaba en absoluto. Solo necesitaba su cuerpo para nutrir a las élites. Hada Siyue, si quieres vengarte, ahora no es el momento. Vamos a romper la formación. Si estás interesado, puedes unirte a nosotros. Cuando llegue el momento, dividiremos los tesoros de acuerdo con el esfuerzo que pongamos. Estamos cooperando temporalmente con Sky Demon Code, por lo que no colaboraremos con ustedes. Siyue miró profundamente a Sonsi antes de volverse para irse. Ella no lo rechazó por Sonsi. Fue principalmente porque esta ruina era tan grande que no había necesidad de que las tres facciones unieran fuerzas. Sonsi miró a Siyue y pensó para sí mismo, vale la pena hacerse amigo de esta mujer. En aquel entonces, cuando la ayudé desde su alma naciente, ella realmente me trató como su benefactor. TSK, ahora tienes otro enemigo. Lu Youyou se cruzó de brazos y se regodeó. No tiene nada que ver contigo. Sonsi se dio la vuelta y caminó hacia la distancia, llegando al área que se había convertido en un desastre debido a la batalla. El jardín de hierbas original estaba hecho jirones. La secta del veneno celestial y la familia Ye sufrieron grandes bajas. Al final, la familia Ye no logró recuperar el ginseng de 10.000 años. Ahora, su aura era extremadamente débil por todas sus pérdidas. La gente de la secta del veneno celestial no ganó mucho. Los dos lados dejaron de pelear temporalmente porque estaban en guardia el uno contra el otro. Cuando sintieron que Sonsi se acercaba, la gente de la periferia lo miró con fiereza. Continuar. Sonsi sonrió y se quedó a un lado. Ye Wenson lo ignoró y miró al perfeccionado señor de los 100 venenos. Muy bien, viejo veneno, admitiré la derrota hoy, será mejor que nos vigiles en el futuro. Con un rostro sombrío, se fue con su propia gente, dejando atrás los cadáveres de unos pocos cultivadores rebeldes que no tenían parientes ni amigos. Por supuesto, los objetos de valor de estos cadáveres ya deben haber sido saqueados. ¿Me estás amenazando, ridículo? El señor perfecto de los 100 venenos miró a sus dos ancianos muertos y frunció el ceño ligeramente. Trae los cadáveres. El grupo de personas también se fue rápidamente. En ese momento, Sonsi le dio unas palmaditas en el cinturón de sangre en la cintura. Se lanzó un círculo de luz sanguínea y aterrizó sobre el cadáver del cultivador rebelde. La esencia de la carne fue inmediatamente absorbida por los artefactos cuasi luminosos. Algunas personas se burlaron y se dieron cuenta de que este era el método característico del viejo fantasma de Bloodrobe. Confirmaron además en su corazón que Sonsi era el viejo fantasma con túnica de sangre. ¿No era este viejo fantasma con túnica de sangre bastante impresionante en el pasado? ¿Ahora, se ha visto reducido a recoger cadáveres? Jaja, ¿es ese realmente el vicioso viejo fantasma con túnica de sangre? Niño, ¿eres mudo? Lu Youyou inicialmente estaba enojado por las palabras de Songshore. Al ver que él no hizo nada para ayudar y en realidad corrió a recoger el cadáver de alguien, puso los ojos en blanco. Creo que está loco. Ante el ridículo, Songshore no mostró expresión mientras caminaba hacia el jardín de hierbas. Formó un sello y señaló el suelo. Una bola de luz brillante fue sacada del suelo. Este era un pedazo de tierra de color negro verdoso que era solo del tamaño de un puño, pero contenía abundante energía espiritual y algún poder misterioso. De hecho, hay algo que es al menos comparable a los artefactos Numinous. Estos tipos no conocen la formación y el diseño de la matriz. En realidad estaban recogiendo semillas de sésamo y tirando una sandía, recogiendo semillas de sésamo y tirando una sandía es una frase china que significa que uno ha sacrificado mayores y mejores oportunidades por ser demasiado miope. Sonsi estaba orgulloso. En comparación con la obtención directa de Black As Jet Token, ser capaz de encontrar algo que otros no pudieron fue mejor. Suelo espiritual. Maldita sea, en realidad hay tierra divina aquí que es incluso más preciosa que el ginseng de 10.000 años.
Me preguntaba por qué este tipo corrió como un perro. Entonces es porque estaba apuntando a los tesoros aquí. Las pocas personas que se estaban burlando de Sonsi en este momento quedaron estupefactas en el acto. Resultó que ellos eran los estúpidos por no haber descubierto el verdadero tesoro aquí. El suelo espiritual era un suelo de respiración de bajo nivel que llevaba un hilo de divinidad, podía absorber la esencia de los cielos y la tierra para crecer. Por supuesto, esta tasa de crecimiento fue muy lenta. Puede que no crezca mucho en 10.000 años, pero podría cambiar el suelo y convertir el suelo normal en suelo espiritual, promoviendo así el crecimiento de varias hierbas espirituales. El suelo espiritual frente a él era el núcleo del campo medicinal, y también era un factor importante en el crecimiento del ginseng de 10.000 años. Se podría decir que con este suelo espiritual, podría producir rápidamente un campo espiritual de alto grado y cultivar todo tipo de hierbas medicinales. Definitivamente era muy valioso para las grandes facciones. El señor perfeccionado de los 100 venenos y el jefe de la familia Ye tenían expresiones feas. Ninguno de los dos notó el suelo espiritual en el fondo del campo medicinal y pensó que el ginseng de 10.000 años fue creado por el tiempo. Niño, no me importa si eres el viejo fantasma con túnica de sangre o no. Si sabes lo que te conviene, entrega la tierra espiritual. Una gran cantidad de luz dorada apareció frente a Sonsi y una aura opresiva lo aplastó sin dudarlo. Ye Wenzong se quedó en el aire como un dios que había descendido al mundo mortal. Sus ojos eran como antorchas, dominantes y feroces. Vos. Vos. Los cultivadores del reino del núcleo dorado de la familia Ye se movieron con el viento y rodearon a Sonsi, bloqueando su ruta de escape. Dámela. Esto pertenece a la familia Ye. La gente de la familia Ye se cruzó de brazos. Sus miradas eran duras y las comisuras de sus labios contenían una sonrisa fría. La vieja criatura venenosa de la secta demonio celestial se había aprovechado de ellos hace un momento y pensó que habían sufrido una gran pérdida. Al final, esta persona desenterró el suelo espiritual haciéndole sufrir una pérdida aún mayor. Si pudieran recuperarlo, el valor del suelo espiritual sería mayor que el del ginseng espiritual de 10.000 años, y sus pérdidas serían compensadas. Bajo la amenaza de las potencias, Sonsi guardó con calma el suelo espiritual y lanzó un círculo de luz de sangre. Tienes un deseo de muerte. Al ver que Sonsi no solo no entregó obedientemente el artículo, sino que incluso se atrevió a atacar, la ira saltó de los ojos de Ye Wenzong en el acto. Detrás de Sonsi, un hombre de mediana edad con ojos hundidos tenía una mirada oscura. Sostenía una espada larga y tesoros de Dharma en su mano. Su cuerpo parpadeó con una luz dorada y su piel se volvió dorada cuando apuñaló con su espada. El borde dorado de la hoja de la espada atravesó instantáneamente la luz de la sangre y apuñaló la espalda de Sonsi. El aura de la espada afilada atravesó su pecho y dejó una profunda grieta en el suelo. Esta persona era una élite de la familia Ye. Tenía el linaje dorado y una base profunda. Entre aquellos del mismo nivel, solo los genios eran su rival. Sin embargo, cuando vio que su espada había atravesado el corazón de Sonsi, la otra parte ni siquiera pareció esquivar. Frunció el ceño ligeramente y sus ojos dorados estaban llenos de sospecha. Este debe ser un cuerpo falso, no se deje engañar. Las personas a su lado pensaron que habían descubierto los trucos de Sonsi. Efectivamente, en el momento siguiente, la figura ensangrentada se convirtió en burbujas y desapareció. Esta es la luz Bloodseeker del viejo fantasma con túnica de sangre. Parece que también has cultivado la técnica de sustitución. Lo que atacaste hace un momento fue solo un sustituto formado por la luz de sangre. Los pocos de ellos expresaron sus conjeturas. Sus expresiones se volvieron aún más hostiles mientras miraban la luz de sangre. El río de sangre se retorció y el olor a sangre impregnó el aire. De hecho, apareció otro Sonsi. No se sabía si era real o falso esta vez, pero parecía muy real. Los poderes nomológicos surgieron alrededor de sus cuerpos, bloqueando la luz demoníaca que podía transformarse en carne humana. Rápidamente dieron un paso atrás. Este paso fue de 100 pies, y comenzaron a rodear el río de sangre de Sonsi en el medio. Puedo hacerlo solo. Seguía siendo la misma persona que acababa de atacar. Tenía una expresión de orgullo mientras caminaba hacia Sonshore con su espada. Dominantes poderes dármicos fueron liberados de su cuerpo como un tsunami, aparentemente sin fin. Sonsi se paró en el río de sangre y miró a la élite de la familia Ye. Él sonrió, revelando sus dientes blancos con un toque de burla. Dio un paso adelante y la luz de sangre se movió con él. Con una explosión, también tomó la iniciativa de salir corriendo. Este tipo realmente tiene un deseo de muerte, todavía se atreve a atacar después de estar rodeado por nosotros. Las personas que estaban viendo el programa parecían infelices.
Este comportamiento les faltaba el respeto demasiado. Grieta. En el momento en que la luz roja como la sangre y la luz dorada entraron en contacto, una gran nitidez se desprendió. La figura de Sonsi salió volando con sangre por todo su cuerpo. Su cabeza y cuerpo fueron incluso separados. Sonsi murió de nuevo. Por supuesto, a los ojos de E-Family Elites, el que murió no fue realmente él. Capítulo 179. Ye Wenson todavía miraba hacia abajo a ambos lados de la batalla. Cuando vio a Sonsi emerger del río de sangre nuevamente, sus ojos se volvieron aún más fríos. Los métodos de este tipo eran demasiado extraños. Sintió que el clon o la encarnación en este momento era muy similar a su cuerpo principal. Incluso él no conocía una técnica de cultivo tan extraña, entonces, ¿cómo la obtuvo este tipo? El sombrío hombre de mediana edad mató a la otra parte con otro golpe, pero no sintió ninguna sensación de logro. Deja de jugar trucos, veamos cuántos dobles puedes tener. Se burló y se transformó en el rey de la batalla dorada. Sostuvo su espada con ambas manos y cargó solo hacia el río de sangre. Con un solo golpe, una parte del río de sangre se desgarró. Se pudo ver que el cuerpo divino dorado era realmente muy poderoso. El cultivo de esta persona estaba solo en la etapa inicial del reino Golden Core, pero su fuerza era incluso más fuerte que la de algunos cultivadores genios ordinarios en la etapa intermedia del reino Golden Core. Desafortunadamente, cuanto más fuerte era, mejor para Sonsi. La afilada espada dominante y cortó la figura de Sonsi, pero el río de sangre no se debilitó en absoluto. Pronto, salió otra sombra de sangre. Sonsi descubrió que después de combinar la técnica de transformación de sangre demoníaca con la técnica de clonación y los tesoros del Dharma del río de sangre, era muy difícil para otros descubrir su situación exacta. Básicamente, sin importar cómo muriera, no tenía que preocuparse de que esta persona descubriera su secreto. Incluso si sintieran que algo andaba mal, lo atribuirían a que sus métodos eran extraños. En la luz sangrienta, Sonsi tomó la iniciativa de ser asesinado por la otra parte con su espada. Afortunadamente, este tipo tenía un físico fuerte y había cultivado algún tipo de técnica con la espada. Su ataque cuerpo a cuerpo fue poderoso. De lo contrario, incluso si no configura su defensa, sería difícil para la otra parte matarlo de un solo golpe. Sin embargo, en el octavo intento, junto con la cantidad de muertes que había acumulado del emperador araña, su cuerpo había alcanzado el límite de su nivel. Su físico se transformó una vez más y se convirtió en un Demon Spirit Body de grado medio. Incluso sin usar ningún medio defensivo, la dureza de su cuerpo había aumentado significativamente. Cuando fue a cortejar a la muerte nuevamente, la espada de este último estaba clavada, incapaz de cortarlo limpiamente por la mitad. ¿No te quedan fuerzas? Tu fuerza de combate no es tan buena. Sonsi sonrió cuando surgió una luz roja como la sangre. Este era el poder de los artefactos cuasi luminosos, el río sangriento, corroyendo constantemente a la otra parte. Tonto ignorante, te dejaré probar el poder del linaje de la familia Ye. Una luz fría parpadeó en sus ojos oscuros. La sangre de este hombre de mediana edad llamado Ye Fentian hirvió y se liberó un violento poder nomológico como un volcán. Auge. El vacío tembló, y su cabello revoloteó. Su fuerza aumentó enormemente y, con un sonido desgarrador, Sonsi fue ahogado por el rayo de la espada. Asesino de Dios. Una luz fría brilló y fue cortado por la mitad. Una lluvia de sangre se esparció inmediatamente. El aura de espada aterradora convirtió a Sonsi en espuma sangrienta. Incluso el río de sangre se agrietó, dejando profundas marcas de espada en el suelo. Fentian, ¿hay necesidad de hacer eso? Solo te estaba enfureciendo deliberadamente. Así es. Usar tanto el poder de la línea de sangre como la técnica de la espada asesina de dioses es demasiado agotador. Con respecto a esta escoria demoníaca, no hay necesidad de desperdiciar tu energía para enfrentarlo solo. Solo mátalo junto con los demás. Los demás sintieron que Ye Fentian era demasiado impulsivo. Hasta ahora, todavía no pensaban mucho en Songshore. Y Fondian no estaba de humor para preocuparse por los miembros de su clan que solo sabían hablar pero no actuar. Por el contrario, echó un vistazo a la dirección de su ataque en el aire con una expresión solemne y miró el río de sangre que se recuperaba rápidamente. Entonces, sus pupilas se contrajeron. Cuando vio aparecer a Songshore, supo que el que acababa de matar con tanto esfuerzo todavía era falso. Los miembros de la familia Ye que acababan de hablar se callaron de inmediato. Por un momento, la atmósfera estuvo extrañamente tranquila y todos estaban un poco sorprendidos. Este tipo acababa de formar su núcleo dorado, pero en realidad salió ileso cuando el rey del núcleo dorado de la familia Ye activó su poder de línea de sangre y usó su técnica de espada poder divino.
También parecía estar en buenas condiciones. Cuando Lu Youyou vio a Sonsi peleando con la familia Ye, no pudo evitar mirar a su padre. Ignóralo. El tono de Lu Jiu no fue muy bueno. Este viejo fantasma ensangrentado era un poco desorganizado e indisciplinado. Era imposible para él ir y ayudar ahora. De lo contrario, ¿podría ser que tuvo que pelear con la familia Ye? Si está dispuesto a regresar con el suelo espiritual y entregárselo a la secta, entonces estaré dispuesto a ayudarlo. Dijo el taoísta en movimiento de montaña. Estaba muy interesado en el suelo espiritual que había obtenido Sonsi. Podría ayudarlo a cultivar. Oh, este viejo fantasma con túnica de sangre es bastante bueno para atraer enemigos. Parece que será mucho más rápido para nosotros recuperar su cuerpo. Podríamos ser capaces de completar el contrato aquí. Sutian de la secta del cadáver celestial bromeó. Jin Kun parecía estar perdido en sus pensamientos cuando dijo, este tipo tiene bastante claro la situación de este campo medicinal. Él no es simple. Lu Jiu valoró más los tesoros del salón y no permitió que nadie ayudara a Sonsi. Tu vista es un poco mala. Ni siquiera puedes encontrar mi cuerpo principal, ¿pero quieres matarme? Sonsi se burló y continuó provocando a la otra parte. Si no provocó a Ye Fengtian de esta manera, es posible que deba ser cortado varias veces antes de que pueda morir. Entonces sería fácil para los demás darse cuenta de que algo andaba mal. Entonces destruiré tu repugnante río de sangre. El rey marcial de la familia Ye Fengtian, no pudo derrotar a Sonsi en un corto periodo de tiempo. No pudo ocultar sus emociones de enojo y se volvió para mirar el tesoro de Dharma de Sonsi. Desde su punto de vista, la razón por la que Sonsi nunca le pasaba nada era por el río de sangre. Se precipitó al río de sangre, queriendo encontrar el cuerpo principal de este tesoro del Dharma para atacar. Al ver que no le quedaban muchas fuerzas para matarlo, Sonsi atacó directamente cuando volvieron a entrar en contacto. Auge. Después de la colisión, Ye Fengtian, que sostenía su espada, se retiró rápidamente. La sangre seguía saliendo de su boca. En realidad, el golpe de Sonsi lo envió volando y se veía miserable. Silbido. Sonsi dio un paso en el aire y lo alcanzó. Con otro fuerte estallido, Ye Fengtian vomitó sangre y fue abofeteado contra el suelo. La expresión de este último cambió drásticamente. Estaba extremadamente avergonzado y enojado. Era un élite de la familia Ye y un famoso rey marcial en Gran Qian, pero un demonio que acababa de recuperarse lo había golpeado hasta tal estado. Auge. Del mismo modo, una luz dorada emanó del puño de Sonsi y azotó. Cuando su puño aterrizó, el suelo tembló y Ye Fengtian lo esquivó en un estado lamentable. Los demás se sorprendieron. No esperaban que Ye Fengtian, que había sido tan imponente en este momento, terminara así. Los ojos de Sonsi estaban fríos. Es posible que ni siquiera tenga un alma naciente con un cuerpo espiritual de grado medio. Combinado con su juego de pies y técnicas de palma, su habilidad de combate cuerpo a cuerpo era incluso más aterradora que la de su oponente. Auge. 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 En solo unas pocas colisiones, los poderes dármicos en el cuerpo de Ye Fengtian se dispersaron. Justo cuando Songshore estaba a punto de hacer estallar a este tipo. De repente, una corriente de puro poder nomológico aterrizó. Con un golpe, Sonsi se vio obligado a retroceder, dejando una fisura en el suelo. Vieja cosa, ¿cómo te atreves a atacar como deseas? ¿Tienes alguna vergüenza? Ye Wenson estaba impaciente, no te preocupes, no estoy interesado en intimidar a los débiles. No pierdas más el tiempo, ataquemos juntos y matémoslo. En el siguiente segundo, 4 fuerzas más poderosas aparecieron en escena. El río de sangre aumentó y la luz de Bloodseeker se desgarró constantemente. Sonsi se rió. Buen tiempo. Se apresuró y atacó a los 4 expertos de Gold Core Realm al mismo tiempo. El paso de imagen fantasma podía producir 3 imágenes fantasma y la técnica de imagen fantasma tenía un clon adicional. En un instante, varias sombras de sangre aparecieron en la luz de la sangre. Las técnicas de espada de las 4 personas que lo rodeaban eran poderosas. Su clon fue cortado en pedazos por sus esfuerzos conjuntos, y su cuerpo principal sufrió el mismo destino. Sin embargo, unos segundos después, Sonsi volvió a lanzar otro feroz ataque. Cuando Ye Fengtian vio que Sonsi se estaba volviendo cada vez más fuerte, se sintió incómodo. ¿Por qué la base de este viejo fantasma con túnica de sangre era más profunda que la élite de la familia Ye? Acaba con él. El poder nomológico dorado en la palma de Ye Wenson saltó, listo para atacar en cualquier momento. En cuanto al hecho de que un cultivador de Nesen So como él estaba intimidando a un cultivador de Golden Core, ya no le importaba si se corría la voz. Capítulo 180.
Viejo Poción había arrebatado las cosas de la familia Ye, pero no se le permitía arrebatar las cosas de otras personas. Su mirada era aguda mientras usaba su telequinesis divina para investigar en secreto. El verdadero cuerpo físico de esta persona era difícil de diferenciar. Después de estar rodeado por él durante tanto tiempo sin poder matar su verdadero cuerpo, naturalmente quería matarlo de un solo golpe. Sin embargo, todavía no pudo confirmar su verdadero cuerpo a pesar de las pruebas. Estos tesoros del Dharma son extraños. Destruyámoslos a todos primero. Al ver que los doppelgangers que se parecían a su cuerpo principal tenían una gran fuerza de combate y aún podían ser revividos después de estar rodeados, miró fijamente el río de sangre y atacó de repente. Su monstruoso poder mágico se condensó en una enorme mano de 1000 pies de largo y abofeteó sin piedad el río de sangre. Con un sonido amortiguado, el río de sangre se hundió en el suelo. Sun Si, que estaba peleando con los demás, fue abofeteado hasta la muerte. Luego, fue desmembrado por los rayos de la espada. Este viejo realmente hizo un movimiento. Lu Youyou se sorprendió cuando vio que Sun Si estaba siendo abofeteado hasta la muerte. Se lo merecía. Él va a morir. Si Tianya miró hacia atrás con una expresión fría. Old Man Nightmare miró a Ye Wenson. La familia Ye es tan desvergonzada. Pensar que solían llamarse a sí mismos una secta prestigiosa. Por el bien de los tesoros, ¿qué es la vergüenza? Ghost Butcher estaba acostumbrado. Si podemos arrebatar el suelo espiritual, podemos tener un campo espiritual adicional de alto grado y producir un sinfín de hierbas espirituales para nutrir a los miembros de nuestro clan. Si fuera yo, también tomaría medidas. Maestro de secta, ¿no vas a ayudar? El suelo espiritual también es muy útil para nuestra secta. Mountain Moving Taoist miró a Lu Hu. Esperemos un poco más. Dado que este viejo fantasma no volvió corriendo. Debe tener otros planes. Lu Hu estaba muy tranquilo. Continúa rompiendo la matriz. Echaré un vistazo a la situación. Los tesoros del Blood River Dharma fueron golpeados en el suelo por la palma de Ye Wenson. Los otros 4 aprovecharon la oportunidad para activar varios tesoros del Dharma y combinarlos para suprimir este tesoro especial del Dharma. Duele. En el río de sangre de 1000 pies de ancho, Sun Si asomó la cabeza. Salió ileso después de resucitar, pero la sensación de haber sido abofeteado aún persistía. Miró el tesoro mágico sobre su cabeza que estaba suprimiendo el río de sangre y sonrió. Estos tipos pensaron que su habilidad provenía del río de sangre, pero de hecho, provenía de él. Su mirada era fría. Justo ahora, no fue un problema para luchar contra 4 de ellos solo. Ahora, había aparecido un cultivador de alma naciente del emperador marcial de cultivo dual cuya fuerza de combate excedía a las personas del mismo nivel. ¿Qué había para luchar? Su mirada se posó en el hombre de mediana edad que se recuperaba a su lado. La liberación de la esencia de sangre cultivada por la técnica de transformación de sangre demoníaca parecía estar envuelta en el río de sangre, que se convirtió en varias imágenes secundarias que se dispararon. Debido a la fuerza que suprimió el río de sangre, cuando Sun Si salió corriendo, el río de sangre no lo siguió. Parecía que quería renunciar a sus tesoros del Dharma y escapar. Finalmente te he obligado a salir. Ye Wenson parecía como si la victoria estuviera a su alcance. Casualmente arrojó la lanza dorada y la disparó al aire. Paf, paf, paf. La lanza salió disparada como un dragón, nadando ágilmente en el aire. Atravesó continuamente las 3 imágenes secundarias de Sun Si y continuó apuñalando el cuerpo principal. La velocidad de Sun Si fue muy rápida. Las imágenes posteriores siguieron apareciendo, pero aún no eran tan rápidas como la lanza dorada. Al ver que no podía esquivar, no le importaba el tesoro de Spear Dharma detrás de él que parecía estar siguiéndolo. En un abrir y cerrar de ojos, llegó frente a Ye Fengtian. Cuando este último vio que Sun Si estaba escapando, pensó que Sun Si había elegido su lado porque Sun Si sintió que sería más fácil para él escapar de esta manera ya que estaba herido. No pudo evitar revelar una sonrisa siniestra mientras sacaba su espada y cortaba. Asterisco, grieta, asterisco. En medio del sonido del metal raspando, Sun Si realmente atrapó su espada con sus propias manos. Una parte del aura de la espada se extendió y cortó el suelo en 2. Sonido metálico. La lanza dorada detrás de él fue bloqueada por un círculo de luz dorada, lo que provocó que una ola de energía chocara y provocara una gran ráfaga de viento. ¿Qué? Al ver que Sun Si había captado el ataque de los tesoros del Dharma, todos en la familia Ye cambiaron sus expresiones, especialmente Ye Fengtian. Inconscientemente sintió que algo andaba mal y quería retirarse, pero ya era demasiado tarde. Sun Si usó el mayor impacto de la lanza detrás de él para acelerar hacia adelante.
Agarró con fuerza la espada de Jefentian y la retiró. Instantáneamente apareció detrás de Jefentian. Este último no podía controlar su espada en absoluto. Sintió un dolor en el cuello cuando su propia espada atravesó su defensa y le cortó la cabeza. ¡Tú! El cuello de Jefentian brotó sangre mientras miraba a Sonsi con una expresión indignada. No esperaba ser asesinado por su propia arma. Estallido. La otra mano de Sonsi golpeó fuertemente, destrozando la cabeza que aún estaba en el aire. Pure Yang True Fire surgió y el alma en la cabeza fue destruida. Todo esto sucedió en un instante. Cuando la figura de Sonsi se detuvo, Jefentian ya había muerto, dejando solo un cadáver sin cabeza con sangre a borbotones. Las miradas que estaban prestando atención a esta escena se congelaron por un momento. Nadie esperaba que Sonsi pudiera atrapar los tesoros del Dharma con sus propias manos y matar a Jefentian en el momento de la crisis. Este tipo en realidad puede resistir la lanza dorada de Ye Wenson. Su cuerpo se ha vuelto aún más fuerte. Lu Youyou respiró hondo, incapaz de calmarse. Muy bien. Ye Wenson ya estaba tan enojado que estaba hablando alabanzas. Dio un paso adelante paso a paso, y la lanza dorada volvió a su mano. Su aura actual era tan dominante que era como si estuviera al mando de 1000 tropas. Ignoramos tu cuerpo físico y pensamos que podríamos cortarlo fácilmente. De hecho, su cuerpo físico es comparable a los tesoros de Dharma de grado medio. Aprendimos una lección dolorosa causada por nuestra mala comprensión de ti. La presión aterradora hizo que el cuerpo de Sonsi se sintiera pesado. No entró en pánico en absoluto y se burló con calma, de nada. Recuerde pagarme las tasas de matrícula. Mientras hablaba, levantó la mano y agarró, guardando el anillo de almacenamiento de Jefentian, los tesoros del Dharma, etc. A la mierda con tu madre y tus tasas de matrícula. Una actitud tan arrogante hizo que Ye Wenson se enfureciera insoportablemente. Maldijo y blandió su lanza mientras cargaba. Este viejo es realmente desvergonzado. Su reino es mucho más alto que el mío, pero todavía tiene la mejilla para atacarme. Sonsi se burló cuando su figura explotó instantáneamente, creando varias imágenes secundarias para esquivar el ataque. No era tan estúpido como para pelear con este anciano. El hecho de que pudiera recibir la lanza no significaba que pudiera derrotarlo. La otra parte también cultivó tanto las artes inmortales como las marciales y tenía un linaje especial. Su fuerza de combate era muy fuerte. ¿Quieres escapar? Ye Wenson retrajo su lanza y persiguió el cuerpo principal de Sonsi como un dragón venenoso. Sin embargo, los movimientos de Sonsi eran muy ágiles. Su cuerpo era como un tesoro del Dharma. Incluso si lo atraparan, estaría dispuesto a ser golpeado por la lanza. Fue difícil matarlo de un solo golpe, lo que le dio a Sonsi la oportunidad de escapar. Ye Wenson, que se dio cuenta de que no podía matar a Sonsi, gritó con impaciencia en voz baja, solo deja a 2 personas para suprimir su tesoro de Dharma. El resto vengan y maten juntos a este bastardo. Próximo. El cultivador Golden Core de etapa media más cercano había atacado con todas sus fuerzas. Sintió que incluso si no podía matar a Sonsi, no debería tener problemas para detenerlo. Las llamas frente a él se elevaron hacia el cielo. En un instante, fue como si hubieran aparecido 9 soles. Antes de que pudiera reaccionar, sus métodos fueron destruidos con un estallido. A los ojos de los demás, cuando este experto de la familia Ye chocó con Sonsi, fue como si se hubiera encontrado con un volcán en erupción y lo hubieran enviado volando en el acto. Ten cuidado. Los miembros del clan azulado sintieron peligro y rápidamente activaron sus tesoros de Dharma para atacar los templos de Sonsi. Querían rodear a Sonsi por completo para obligarlo a dejar de atacar. A Sonsi no le importaba en absoluto. Arrebató el tesoro del Dharma de la otra parte y se lo clavó en la cabeza. Al mismo tiempo, fue atacado por los 2 tesoros del Dharma al mismo tiempo. Timbre. Los tesoros del Dharma de los cultivadores del núcleo dorado de la familia Ye fueron repelidos de su cuerpo. Morir. Ye Wenson estaba lleno de intenciones asesinas mientras cargaba. Él activó completamente el poder de la lanza en su mano. Con la mejora de su poderosa fuerza física y poder nomológico, la lanza emitió un chillido ensordecedor. El espacio se distorsionó y atravesó a Sonsi y los miembros de su clan. La primera vez que se destruyó el cuerpo espiritual de grado medio de Sonsi, fue equivalente a perforar un tesoro de Dharma. Era obvio lo aterrador que era el ataque. La lanza vibró y Sonshor se hizo añicos. Lu Hu apareció a un lado. Cuando vio que mataban a Sonsi, dijo con pesar, llegué un poco tarde.